Muchas gracias a la Subsecretaría por la invitación a participar de este seminario. Bueno, vamos a iniciar nuestro bloque con la perspectiva que nos apremia un poco, que tiene relación precisamente con el progreso tecnológico, que es el que nos está trayendo acá a hablar específicamente de fibra óptica. ¿Por qué estamos acá? Gracias precisamente a una inversión de 100 millones de dólares que está haciendo el gobierno para poder impulsar un desarrollo del país. Pero la pregunta que nosotros estamos planteando es si es que estamos preparados para poder desarrollar esto. La perspectiva nuestra, en términos generales, es lineal. Vemos habitualmente que nuestros cerebros están programados para tener siempre expectativas lineales de todo lo que sucede, ya que nuestra observación y la línea de tiempo la vemos de esta manera. Sin embargo, la tecnología avanza no de forma lineal, sino que de forma exponencial. Y para esto quiero explicar, citando básicamente dos leyes, que en realidad no son leyes, sino que son dos observaciones en particular. La primera, que tiene relación con Gordon Moore, que es cofundador de Intel, que hizo una publicación en la revista Electronics, a través de esta explicación, que está definida dentro de la ley de Moore, hablaba de que la capacidad de los procesadores iba a ir avanzando año a año. Después hizo algunas modificaciones, dijo que iba a ir duplicándose cada 2 años, pero en términos generales esto fue definiendo progresivamente los avances de la tecnología. Actualmente ya se habla de la muerte de la ley de Moore, pero con un enfoque significativo sobre los semiconductores. Sin embargo, Raymond Kurzweil habla en la actualidad de la ley de Moore no tan solo desde la perspectiva de los semiconductores como lo había definido Moore, sino que específicamente lo toma desde una perspectiva del desarrollo tecnológico y cómo finalmente avanza la tecnología para nosotros. Si observamos lo que plantea Raymond Kurzweil en su ley de rendimiento acelerado, tiene mucha vinculación con lo que nosotros hoy día estamos viviendo en la fibra óptica. Por ejemplo, si observamos el ritmo acelerado de los cambios, tenemos desde los primeros cultivos en la revolución agrícola del hombre hasta la revolución industrial el paso de 8.000 años. Desde la revolución industrial hasta la invención de la ampolleta, 120 años. Desde la invención de la ampolleta hasta la primera caminata lunar, 90 años. Desde la primera caminata lunar hasta el World Wide Web, 22 años. Desde el World Wide Web hasta el descubrimiento de la secuencia del genoma humano, tenemos 9 años. Y del mismo modo, podemos apreciar que el uso masivo de inventos, Internet tuvo una mayor penetración en los últimos años, tuvo una penetración significativa respecto de otros inventos tecnológicos. Y es precisamente lo que nos tiene convocados hoy día acá. Este uso masivo lo podemos apreciar hoy día en las estadísticas que tenemos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde podemos observar que de 400 millones de usuarios de Internet, hoy en día tenemos 3.2 billones de usuarios en el año 2015. Lo que significa que hemos pasado desde el año 2000 al año 2015 en una amplificación de 7 veces la cantidad de usuarios de Internet. Hemos pasado entonces del 6,5% de penetración mundial al 43% de la penetración mundial de Internet. Y en términos generales, nos tenemos acá presente un primer desafío. Y el desafío es cuál es el medio por el cual nosotros realizamos la propagación de las señales para poder comunicarnos a través de Internet. Clásicamente trabajamos con dos, el aire y el cobre, un medio guiado y un medio no guiado. En el caso del aire tenemos serios problemas. Normalmente son problemas que se provocan por las reflexiones que sufren las señales, debido a distintos obstáculos, interferencias que son propios del medio en el cual estamos realizando la propagación. Estos problemas no nos permiten trabajar con velocidades de propagación de datos en alta velocidad como lo que estamos requiriendo el día de hoy. En el caso del cobre, tenemos otra problemática. Si queremos incrementar la velocidad de transmisión de datos, necesitamos incrementar el ancho de banda y por ende necesitamos aumentar la frecuencia de operación de las señales.
Si necesitamos aumentar la frecuencia de operación, vamos a generar un problema en los conductores, porque cuando lo llevamos a la frecuencia del orden de los gigahertz, se produce un efecto que se llama el efecto Kelvin, y producto de ese efecto, el cable se transforma en un radiador y además la señal empieza a radiarse por en torno del conductor, lo que finalmente nos lleva a la obligatoriedad de tener que trabajar con guías de onda. Entonces tenemos una tremenda problemática asociada a esto y tenemos que hacer una migración respecto del medio de transporte de datos. Observemos algunas estadísticas que están hoy día presentes en el mundo y que precisamente las entrega la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Más de 7 billones de suscripciones de celular, siendo un 97% de penetración actualmente. Un incremento de 7 veces la penetración mundial de Internet. Un 47% de penetración de Internet móvil. Además, siendo esto 12 veces un incremento desde el año 2007. Un 46% de los hogares hoy día tienen acceso a Internet. Y al contrario de la alta penetración que se tiene con la banda ancha móvil, tenemos solamente un crecimiento anual de un 7% de la banda ancha fija en los últimos 3 años. Y por último, si observamos en la gráfica, tenemos un 95% de cobertura de la población con servicio móvil, donde el 69% de ellos actualmente tienen 3G. En particular, si observamos la siguiente gráfica, que presenta el acceso mundial de la banda ancha, Chile está en el lugar 34, según esta gráfica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Acá podemos visualizar de que tenemos alrededor de 3 suscripciones por cada 100 habitantes con velocidades que están superiores a los 10 megabits por segundo. Casi 10 suscripciones por cada 100 habitantes de entre 2 a 10 megabits por segundo y menos de 15 suscripciones por cada 100 habitantes entre 256 kilobits por segundo hasta 2 megabits por segundo. Esto nos presenta una necesidad imperativa, que ya gestó cambio en el mundo y que en Chile es necesario tener una infraestructura país de fibra óptica que nos lleve a un Chile digital, que considere a la fibra óptica como una carretera digital para el desarrollo del país. Y de esta forma, la fibra óptica nos va a permitir mejoras significativas en los anchos de banda si llegamos sin cobre hasta el hogar. Así, por ejemplo, como está en la gráfica, podemos observar de que las economías globales, con la más alta penetración de fibra óptica, según las estadísticas del FTTH Council, ya está siendo liderada sobre el 70% de penetración. Si necesitamos aumentar la velocidad, dijimos que necesitábamos incrementar la frecuencia de operación de la onda, y eso nos va a generar algunos problemas hoy día con el cobre. Yo creo que acá la gran mayoría de los presentes tiene conexiones de internet y la gran mayoría le está llegando hoy día por cobre en el enlace de la última milla. Entonces, hoy la carretera digital por excelencia es la fibra óptica y es lo que nos convoca y es lo que venimos acá a tratar. Y esto efectivamente actúa como una guía de ondas, pero no desde la perspectiva de una señal eléctrica, sino que de una señal óptica. Y esto es el primer paradigma que tenemos que quebrar, porque todavía seguimos tratando las redes de fibra óptica como redes de cobre. Y esto, aunque estemos generando despliegues de redes de fibra óptica, si no generamos un cambio en nuestra idiosincrasia, vamos a tener muchos problemas. Podemos tener un despliegue de redes de fibra óptica, si no lo hacemos correctamente, no vamos a estar mejorando en nada nuestra infraestructura. Y muchas veces creemos que la fibra óptica es nuevo, es una tecnología nueva, pero la verdad es que de nueva no tiene nada. Producto de los estudios de los fenómenos de la luz, desde, por ejemplo, Isaac Newton, hasta los experimentos de confinación de la luz por Colladon y Babinet, los experimentos de John Tyndall, hasta llegar al año 1952, donde se realiza la invención de la fibra óptica por Capani. Recién, en el año 1965, Charles Kao fue quien propuso la aplicación de la fibra óptica para telecomunicaciones en su tesis doctoral. Y en el año 1966, su trabajo se llevó a cabo en el Standard Telecommunication Laboratories, donde se propone por primera vez utilizar la fibra óptica de vidrio para implementar las comunicaciones ópticas. Todo esto ocurrió hace 50 años. Por lo tanto, la fibra óptica, quiero dejarlo muy claro, no es tecnología actual, hace 50 años. O sea, esto, de nuevo, no tiene nada. Y solo 7 años atrás,
En el año 2009, Charles Kao recibió el Premio Nobel de Física por su aporte a la fibra óptica en telecomunicaciones. Habitualmente, la fibra óptica siempre se ha visto como algo extraño. Los conspiracionistas, de hecho, siempre hablaban de que esto era fruto del intercambio de tecnología extraterrestre en el Área 51. Pero como vemos, esto fue fruto de la contribución de grandes físicos y científicos en la historia y no de alguien que quería llamar a casa. La fibra se construye con un elemento que está presente en la Tierra y en un alto porcentaje, por lo tanto es bastante económica, es el silicio. El silicio es el segundo elemento más abundante en la Tierra, después del oxígeno, y representa la cuarta parte de la corteza terrestre. Se construye la fibra óptica sobre grandes barras de silicio que se llaman preformados, que se unen y se procesan para desarrollar su estructura núcleo-revestimiento y mantener leves diferencias entre los índices de refracción para poder mantener confinada la luz dentro del núcleo, que es lo que nos permite finalmente la comunicación. Estos se llevan a grandes torres que son procesadas, habitualmente torres de 5 pisos, y se utilizan hornos que están en torno a los 2400 grados centígrados y van fundiendo progresivamente la fibra hasta llegar al diámetro exterior de 125 micrómetros, que es el diámetro general de esta estructura. Y con esto se finaliza en un delgado filamento que se enrolla gracias precisamente a un revestimiento de acrilato, que es el que nos permite llevar a este filamento a la construcción de un cable de fibra óptica. Pero la fibra en general no es el filamento. Muchas veces tendemos a confundir estas cosas. Lo que usamos en comunicación estructuralmente es el cable de fibra óptica y este tiene distintas composiciones. El cable, dependiendo de la instalación, puede tener distintas estructuras mecánicas y esto también es importante reforzarlo porque nos encontramos muchas veces con muchos errores en los despliegues de redes de fibra óptica precisamente porque se tiende a utilizar un mismo cable para distintos tipos de ambientes y no es lo correcto y eso genera finalmente problemas y pérdidas significativas en términos económicos para los despliegues de una inversión de fibra óptica. Entonces no cualquier cable sirve para una red de comunicaciones. Así vamos a tener distintos cables para aplicaciones de interior, de exterior, y en el caso de exterior, dependiendo del ambiente de la instalación, va a ser su estructura mecánica y su sistema de blindaje. Por ejemplo, tenemos los despliegues de microductos actualmente para fibra soplada. No sé si algunos de los presentes conocen estos conceptos, pero son conceptos que permiten disponer de canalizaciones para extensiones futuras, evitando la fibra oscura, y con esto se inyectan las fibras en los microductos. Y estos se instalan sin necesidad de tender fibra que no va a ser utilizada aún, siendo solamente el microducto lo que nos permite la escalabilidad. Y esto nos abre nuevas rutas de canalización que son muy poco invasivas y con esto se va trabajando según la necesidad. Todo esto se va usando posteriormente sistemas de compresión de aire para inyectar la fibra en el interior del microducto a utilizar. Y con esto evitamos esta problemática, la del cableado aéreo o la baja disposición que tenemos en los ductos subterráneos. La fibra hoy día también es lo que nos conecta internacionalmente. Bueno, el colega de Level 3 aquí va a hablar más adelante respecto precisamente de las redes submarinas, que es lo que nos conecta. Hoy día el backbone en general del mundo entero está conectado por fibra óptica. A Chile no llega fibra óptica, pero el problema que tenemos actualmente es precisamente que si observamos en el sur de Chile no tenemos conexión por fibra óptica directamente a través de nuestro territorio, y es lo que hoy día nos tiene aquí presente en este seminario. El querer desarrollar el país involucra un montón de desafíos tecnológicos y aquí se requieren esfuerzos tanto de públicos y privados, observando una infraestructura de comunicaciones como un elemento de suma relevancia para el desarrollo digital del país. Necesitamos llevar a Chile a la velocidad de la luz por la vía correcta, evitando que los problemas también nos lleguen precisamente a la misma velocidad. Es cierto que las tecnologías de fibra óptica nos ofrecen ventajas respecto de las actuales redes de cobre y las tecnologías vigentes. Y ello supone un verdadero desafío tecnológico para todos los profesionales, técnicos, ingenieros e incluso los tomadores de decisiones, que tienen que lograr visualizar la red de fibra óptica no como una red de cobre. Vuelvo a insistir, tenemos que darle un tratamiento completamente distinto a las redes convencionales. Hoy la fibra óptica ofrece distintas posibilidades que no solo radican en ser un buen backbone, sino que darnos nuevas posibilidades de acceso a la red a los usuarios. Por ejemplo, tenemos hoy día lo que conocemos como el FTTX, la fibra hasta la acera, que
corresponde, por ejemplo, a tener un acceso de fibra óptica en un backbone, pero tenemos igual una aproximación con cobre hasta el usuario. Luego tenemos la fibra hasta el edificio, donde sí efectivamente estamos llegando con la fibra óptica hasta el usuario final, pero igual estamos utilizando un sistema de conmutación. La fibra hasta el nodo, que es lo que básicamente se está utilizando hoy día en modo común, pero tenemos que hacer una conmutación y trabajar hoy día sobre tecnologías del tipo XDSL o trabajar incluso con DOCSIS, pero eso nos va a llevar siempre a la problemática que mientras más cerca estemos desde esa central de conmutación vamos a tener mejor velocidad, mientras más lejos vamos a tener los grandes problemas que yo creo que tenemos la mayor cantidad de las personas que estamos acá presentes. Y lo que da el nombre por excelencia a estas tecnologías del FTTX, que es el Fiber to the Home, que es la fibra hasta la casa. Aquí cada dispositivo terminal en el lado del cliente se conecta por medio de una fibra dedicada a un puerto o a un equipo de conmutación que va a estar ubicado en una oficina central y se conecta también a través de divisores ópticos. Por lo tanto, vamos a tener una infraestructura de una red completamente pasiva que va a tener múltiples beneficios, no tan solo para el usuario en términos de calidad de servicio, sino que también para las empresas de telecomunicaciones que van a poder evitar un montón de problemas relacionados precisamente con la mantención de las redes. Estas tecnologías permiten precisamente que las operadoras encuentren formas para mejorar la capacidad de sus antiguas redes, llevando la fibra óptica lo más cerca posible de los clientes. Las tecnologías como el HFC, el DSL, las comunicaciones inalámbricas se han valido precisamente de esta arquitectura para mejorar la velocidad de transmisión de las redes hacia los clientes. Pero el verdadero potencial que vamos a obtener siempre es cuando llegamos directamente con fibra óptica hasta el hogar. Hablaron del concepto MWDM y es precisamente la fibra óptica la que permite hoy día utilizar esta tecnología, WDM, multiplexación por división de longitud de onda, para poder a través de una sola fibra enviar multiplicidad de canales de comunicación a muy alta velocidad, utilizando algo muy similar al principio del prisma de Newton, donde vamos a tener un sistema de modulación y demodulación, pero en este caso desde la perspectiva de la luz, vale decir, vamos a inyectar diferentes longitudes de onda y los vamos a transformar en una sola señal óptica para poder llegar hasta el usuario. Todo esto está hoy día contenido de alguna forma en un conjunto de recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es conocido como el GPON, donde se describen precisamente todas estas técnicas para compartir un medio común de fibra óptica por varios usuarios, encapsular la información y también gestionar los elementos de red. Estas comunicaciones de GPON utilizan normalmente 3 longitudes de onda, que son como estas 3 principales pistas de una gran autopista, pero que van a través de un solo filamento de fibra óptica y puede comunicar a múltiples usuarios. Y esto nos permite, en términos generales, lograr esta comunicación entre una central y varios usuarios de forma pasiva, llegando a velocidades de 2,5 gigabits por segundo. Estamos hablando de una red de acceso. Pero en términos generales, para lograr un despliegue de una red de fibra hasta el hogar, se requiere tener conocimiento en el diseño de la red, se requiere también tener una correcta implementación de todos los elementos que componen la red, se requiere tener gente preparada y gente también que tenga las herramientas de precisión, los instrumentos adecuados y la formación adecuada para que nuevamente la inversión no se vaya, en este caso, a la basura. Si observamos la tabla que está ahí presente, que es una tabla que está publicada por el FTTH Council, podemos ver de que tenemos 134.000 abonados aproximadamente en Chile con FTTH. Y si vemos otra arquitectura como el FTTX, hablemos específicamente del FTTN o el FTTC, que combinan con tecnología VDSL, estas llegan casi a 519.000. Todavía estamos con un porcentaje de penetración bastante bajo y si queremos sumarnos a un progreso, estamos en este momento al debe. Según informaciones de la OCDE, hoy día Japón está liderando las conexiones de fibra óptica sobre el total de las suscripciones de banda ancha con más de un 70%, y el promedio de los países de la OCDE está en un 17,1% y Chile solamente está con un 4,1%. Todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Y hay muchos beneficios relacionados con la incorporación de estas tecnologías. Por ejemplo, en términos del CAPEX tenemos hasta un 54% menos en inversiones de proyectos que involucran precisamente tecnologías de FTTH, ya que hay una reducción importante en el uso de una sola fibra para poder conectar muchos usuarios y utilizar un solo puerto de una central para poder conectar muchos usuarios. También suprimimos las redes telefónicas y también el cable coaxial. Por lo tanto, hay muchos beneficios desde esa perspectiva. En el caso del OPEX, para efectos de los gastos operacionales, se reducen en un 70%. Y además, de manera nativa, las tecnologías GPON tienen un sistema de gestión que facilita al operador la administración desde el punto de vista remoto de la mantención de los equipos. Y además, la fibra no requiere la misma mantención que los equipos de cobre, no tiene tampoco la misma cantidad de repetidores. De hecho, en la cantidad o en la distancia que se tienen que utilizar para estas arquitecturas de FTTH no hay repetidores. Por lo tanto, hay una reducción importante en el OPEX. También, si observamos otros beneficios, se puede considerar un 87% menos de consumo de plástico, un 95% menos de puertos activos y un ahorro de energía en torno al 70%, todo esto si lo comparamos con respecto a las redes de cobre. Otro beneficio importante está en la reducción y en el ahorro de espacio. Tenemos un 89% menos de ocupación de bandejas, 33% menos de ocupación de rack, 69% menos de uso de cable y además los equipos activos se encuentran en un solo lugar, lo que facilita la mantención y también nos ayuda a mejorar el OPEX. Los avances en general que se van a lograr utilizando y desplegando la fibra hasta la casa es bastante interesante. Si lo vemos de un punto de vista más simple como usuario, vamos a dejar de sufrir este gran problema que seguro tenemos acá la mayoría de los presentes, que es tener un buen acceso a Internet. Este problema, que muchas veces contratamos una determinada velocidad de transmisión de datos y finalmente hacemos los testeos y no necesariamente es, o que a una determinada hora nos queremos conectar y muchas veces no podemos. A veces no puedo ver Netflix, o sea, definitivamente se torna una situación bastante compleja. Y en términos generales, las tecnologías hoy día de cobre tienen limitaciones de velocidad, tienen problemas con la mantención de las redes de acceso, hay muchos repetidores, estamos hablando de tecnologías que no nos permiten escalar y la fibra óptica permite escalabilidad. Si tan solo la fibra hace un pequeño ajuste respecto de cualquier otra actualización tecnológica del cobre, la fibra va a sacar una tremenda ventaja. El medio óptico permite superar con creces los límites de los anchos de banda y distancia existentes en las tecnologías actuales. La escalabilidad. Hoy día estábamos hablando de velocidades de 2,5 GB por segundo para las redes GPON, pero el día de mañana podemos perfectamente, si desplegamos en esa tecnología, utilizar XGPON, que opera a 10 GB por segundo. Podemos mejorar significativamente con una pequeña actualización tecnológica utilizando la misma infraestructura física. Pero hay algo que también es importante considerar, que ya lo mencionaron también anteriormente, que tiene que ver con algo que es propio de nuestro país, que son las catástrofes. En términos generales estamos acostumbrados a los terremotos, y también a los maremotos. Y las comunicaciones en situaciones como estas fallan. Nos queremos comunicar con nuestras familias y necesitamos tener sistemas que nos permitan, a través de Internet, comunicarnos con mayor facilidad. Cuando colapsaron las comunicaciones en el 27F, la gente empezó a tratar de comunicarse por teléfono, no pudo, y empezó a aplicar a través de los sistemas de mensajería de texto. Hoy día nadie usa la mensajería de texto, hoy día todos se comunican a través de WhatsApp, utilizan las redes sociales y eso necesita Internet. Incluso Facebook hoy día tiene la comprobación de estado de seguridad. Por lo tanto, es una muy buena herramienta desde el punto de vista del uso de las redes sociales, pero que necesita un buen acceso a Internet. Esto puede permitir salvar vidas. Si nosotros observamos como una infraestructura física a la fibra óptica definitivamente puede ayudar a salvar vidas. Tenemos que mirarla desde muchos aspectos, desde muchas aristas. Todo lo que mencionaba anteriormente, cuando hablamos de viajar a la velocidad de la luz o llevar a Chile a la velocidad de la luz, cuando queremos hacer un proyecto de fibra óptica, lo ideal es tener gente preparada para comprender bien que tenemos un desafío formativo y definitivamente no quedarnos en el camino sin tripulación. Y esto nos está pasando precisamente porque nosotros hemos ido detectando de que tenemos una problemática importante.
principalmente pasando por la educación media técnico-profesional. Nosotros nos encontramos con un universo de liceos politécnicos que recién comienzan sus primeros pasos en equipamiento para fibra óptica gracias a la implementación del proyecto MTP 3.0, donde solamente una pequeña porción de los liceos apostaron por hacer inversión en fibra óptica. Quedaron con muy buena infraestructura, quedaron con muy buenos equipos, tanto para hacer los despliegues, los laboratorios, herramientas de precisión, muy buenos instrumentos, todo de campo. Pero hay un problema, la formación de los académicos. Nosotros dentro del proyecto participamos y dentro del valor agregado que le dimos a este proyecto hicimos un entrenamiento para los profesores y tuvimos solamente una aprobación del curso de fibra óptica de un 60%. La verdad es que fue bastante deficiente ese proceso y es sumamente preocupante, porque indistintamente de que se hagan buenos niveles de aporte en términos de la infraestructura para la formación, se dejó de lado la formación académica de quienes debían formar, en este caso, a los alumnos, a nuestros futuros técnicos que tienen que salir al mercado laboral a desplegar las redes de fibra óptica sobre las cuales van a correr nuestras comunicaciones. En el caso particular de los institutos profesionales se están haciendo muy buenas inversiones, tienen muy buenos laboratorios, están también haciendo inversiones hoy día de forma importante en la preparación de sus académicos en las tecnologías actuales de fibra óptica. También estamos participando dentro de eso y es una muy buena aproximación, pero todavía falta. Y en el caso de la universidad en particular, de forma muy discreta hoy día, si observamos las mallas curriculares de las universidades en las cuales están las carreras que están vinculadas a nuestro rubro, modestamente hay algunos ramos de fibra óptica, pero lamentablemente a los alumnos los están matando haciendo cálculos de diseño de muchas veces una fibra óptica en particular, pero que no necesariamente tiene relación con un despliegue de un proyecto de fibra óptica como el que realmente necesitamos en aplicaciones de campo. Tenemos por otro lado las experiencias relacionadas con el CENSE. Para el caso de CENSE ofrece muy buenas herramientas hoy día, pero las empresas no están sacándole muy buen provecho a la franquicia tributaria. Muchas veces no saben usar la franquicia tributaria. También tenemos carencias de escuelas tecnológicas que, aplicando la franquicia tributaria, formen técnicos en el país en fibra óptica. Es sumamente necesario hacerlo y hoy día lo estamos perdiendo. El programa Marcapaz, hoy día también, siendo una muy buena herramienta, está dejando de lado la formación de técnicos en fibra óptica, más aún considerando de que hay un proyecto importante de la Subtel que va a requerir mano de obra para poder desarrollar un despliegue importante en el sur de Chile. Y también un proceso importante con la gran herramienta de la certificación de las competencias laborales. También ahí estamos al debe. Hay que poner ojo porque las herramientas están, pero tenemos que darle un muy buen uso. Hay que colocar a la fibra óptica hoy en la palestra para que podamos sacar programas que nos permitan hacer un mejor despliegue de la capacidad técnica. Además tenemos que lograr un buen enlace entre estas organizaciones y la idea es, por ejemplo, tomar un buen ejemplo, las licencias de instaladores que tiene el SEC. ¿Por qué no, por ejemplo, tener hoy día licencias para los instaladores de redes de fibra óptica? Llevar a un nivel de profesionalización a nuestra gente. Establecer, por ejemplo, alguna vinculación en la cual hoy día la subsecretaría, que está con una tremenda fuerza para poder desarrollar todos los proyectos relacionados con la fibra óptica, que se involucre también dentro del proceso de regulación para poder tener un buen nivel de técnicos dentro del país, un nivel de control para que podamos tener las reales capacidades dentro de las inversiones que se están proyectando a futuro. Bueno, con este capítulo vamos a ir cerrando, que es el capítulo tocando la fibra que tiene relación con nuestra idiosincrasia. Ya algo vimos un poco más adelante, pero tiene relación un poco con cómo estamos trabajando. Esto que ustedes están viendo, yo creo que la mayoría de los que están presentes lo ubican, es una bandeja de empalme de fibra óptica que está correctamente realizada, pero normalmente no nos encontramos con esto. Este es un punto importante de conexiones en fibra óptica, pero en la realidad nos estamos encontrando con este tipo de conexiones. Si vamos a hacer inversiones en fibra óptica, vamos a seguir teniendo problemas iguales o peores que con el cobre. ¿Cómo vamos a identificar las fibras si necesitamos hacer algún tipo de reparación? ¿Cómo identificamos códigos de colores, por ejemplo? ¿Cómo sacamos de un apuro o un problema contingente en comunicaciones? Cuando tenemos
una instalación que debe quedar correctamente realizada con el hardware correspondiente, nos vamos a encontrar con instalaciones de este tipo. O por ejemplo, si tenemos que utilizar el enclosure adecuado, nos vamos a encontrar con una botella. Bien por el reciclaje, pero tenemos problemas con esto. O sea, lamentablemente y estas son fotografías de Chile, ojo. Estos son nuestros técnicos. Y están hechos por subcontratos de empresas que hoy día están operando nuestras redes de telecomunicaciones. No sabemos quién en realidad está haciendo estas instalaciones. Pero la pregunta típica que uno hace es si esto afecta o no. Muchas veces los técnicos dicen, oye, si igual pasa, mira, yo paso luz, igual está pasando, hay comunicación. No es así. Esto afecta a las redes, lógicamente afecta. Tenemos problemas con la calidad de servicio, tenemos costos de mantención asociados, los tiempos significativos en la identificación de las fibras para poder solucionar problemas. Hay una degradación del empalme, hay variaciones de los índices de refracción, un fenómeno físico que se provoca en la fibra y que me va a cortar las comunicaciones en algún momento. También tenemos pérdidas ópticas por macroflexiones. Si se curvan de manera incorrecta las fibras, vamos a tener pérdidas. Por ejemplo, esa guarda de cable está a la altura de cualquier persona. Eso está completamente incorrecto. He visto piñatas mejor colgadas que eso. Una mufa, otra mufa mal instalada, observen. Ahora, lo más probable es que ustedes me van a decir, Rodolfo, sí, no tenemos permiso de parte de las empresas eléctricas para poder colocar adecuadamente los postes, porque los dueños de los postes son las empresas eléctricas. Bueno, pero es entonces el momento en el cual debemos entrar a negociar o entrar a hacer un trabajo multidisciplinario para poder corregir esto de una vez, o definitivamente buscar otras vías para poder canalizar la fibra óptica por donde realmente corresponde. Pero no estar instalando de esta forma. Esta fotografía la tomó mi señora precisamente porque sabía que iba a dar la charla. La tomó estas instalaciones en la comuna de Lampa. Me está viendo por streaming, aunque no creo que me esté viendo, porque si es que me ve me está viendo pixeleado porque me llega mal el internet allá. Y este es el nivel de seguridad con el que estamos trabajando actualmente. Están instalando fibra óptica de esa manera. Y puedo seguir enumerando y mostrando un montón de imágenes de la calidad de las instalaciones y viendo de que esto efectivamente, indistintamente que estemos mejorando un tipo de infraestructura pasando del cobre a la fibra, pero estamos generando de igual manera un perjuicio a la calidad de lo que estamos desplegando hoy día en las redes de fibra óptica. Fíjense en las guardas de cable. Esa está linda. Y vamos a seguir, y aparte de eso, y todo el problema de la contaminación que tenemos en términos generales con los cables, los problemas de los tiempos de la identificación, ¿cómo llegamos a esos lugares? Acá, le deben haber dicho al técnico, deja la guarda de cable respectiva. No. Genius, el tipo. Y bueno, podemos seguir enumerando, la verdad es que igual nos ahorramos un montón de imágenes. Miren esa mufa que tenemos acá. La verdad es que eso está al alcance de cualquier persona. O sea, si queremos hacer algún acto de vandalismo, cortamos ahí y ya está. O sea, dejamos un montón de personas sin acceso a internet. Y esto sí efectivamente va a afectar las comunicaciones. Tenemos problemas con la calidad de servicio. Hay que utilizar grúas para poder trabajar sobre el cableado. Hay problemas de las pérdidas por macroflexiones, hay potencial vandalismo con el alcance que tenemos de las mufas a la gente, y hay problemas con seguridad de los integradores que están trabajando y riesgo de electrocución. Donde están colocando las mufas es realmente peligroso. Acá, a unos amigos, esta imagen habitualmente nosotros siempre las tomamos, y ahí en el sector centro de Santiago, amablemente accedieron. Y es para graficar básicamente cuáles son los típicos problemas. Hay muchos acá en esta imagen, pero vamos a mencionar algunos. Hay un ambiente de baja precisión, hay elementos de seguridad que no se están utilizando, el ambiente poluto y etcétera. La verdad es que esto sí afecta trabajar en estas condiciones también al rendimiento de la red. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos también problemas con la seguridad, problemas con la visión, el riesgo de explosión. Muchas veces se obvia ese problema. Tenemos también problemas con la calidad de los empalmes, la fusión con impurezas, pérdidas ópticas, fenómenos de absorción y de esparcimiento que ocurren dentro de la fibra. Fibras dentro de los ojos. No es fácil sacar 125 micrones dentro de un ojo.
Y esto se evita con algo tan simple, utilizando los elementos de seguridad, una antiparra. No les gusta a los técnicos, pero hay que concientizar de que se deben utilizar los elementos de seguridad. La fusionadora, la máquina empalmadora por fusión, es un punto de ignición. No se debe utilizar en ambientes cerrados, se debe utilizar en ambientes con ventilación. También si existen riesgos de explosión, porque es un punto de ignición y no se toman nunca las precauciones para poder evitar saber si efectivamente hay o no presencia de gases que puedan ser explosivos. La fusionadora es un punto de ignición y lamentablemente muchas veces eso se obvia. Esta imagen es una explosión por una fuga de gas. No sé la verdad si es o no porque alguien estaba fusionando y explotó, pero obviamente hubo una fuga de gas, hubo un punto de ignición y explotó. A veces pensamos que estas cosas no van a pasar, pero ocurren. En San Juanico, en el año 1984, hubo una explosión tan grande que solamente el 2% de los cadáveres fueron identificados. ¿Y esto por qué? Por un punto de ignición. La fusionadora es un punto de ignición y eso los técnicos deben tenerlo claro. No deben trabajar en estas condiciones, deben trabajar en condiciones mucho más apropiadas, porque además el ambiente no es el apropiado. El polvo, por ejemplo, en una oficina, el tamaño está en el orden de los 2,5 micrones a los 10 micrones. En el tema de telecomunicaciones trabajamos con fibras monomodo que tienen núcleos de 10 micrones. Si estamos en ese orden, ley de Murphy, cae una partícula al núcleo y cortamos la comunicación y no vamos a saber qué fue lo que pasó. El polvo y la suciedad es el principal enemigo de la fibra óptica. La fibra óptica, la única mantención prácticamente que necesita es el tema de la limpieza. Trabajar en ambientes limpios, trabajar en este tipo de ambiente, yo sé que muchas veces uno dice que es mucho pedir. En realidad hay que trabajar en ambientes de seguridad porque hay que dar también precisión al trabajo. El trabajo de los empalmes requiere un nivel de tranquilidad, de precisión, es un trabajo bastante más fino de ordenamiento. Hay códigos de colores que se trabajan en los filamentos para poder después, posteriormente, llegar a hacer la identificación de la fibra óptica como realmente corresponde y solucionar rápidamente un problema. Bueno, la óptica nuestra, para finalizar nuestra charla, es que este proyecto en particular es el generar una combinación nacional entre un troncal de fibra óptica submarina y de red de un despliegue de FTTH representa un avance estratégico importante para el desarrollo de Chile como un país digital, donde en un país digital no tan solo podemos ver la infraestructura de comunicaciones como un avance desde el punto de vista tecnológico, sino que también un aporte importante hacia el crecimiento del Producto Interno Bruto. También nos otorga capacidad de crecimiento futuro de una forma inteligente. La red de fibra óptica nos permite expandirnos de forma inesperada. Hablábamos hace poco de que la fibra que se había instalado hace 20 años todavía se puede utilizar, porque perfectamente se pueden ir migrando las tecnologías que pueden correr sobre la fibra óptica, pero la carretera sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es hacer el correcto despliegue de esta. Nos puede aportar mucho en educación, porque en términos de educación hoy día uno puede estudiar en cualquier parte del mundo y hacia cualquier parte del mundo, en cualquier universidad. Hoy día, por ejemplo, en salud también se mencionó el hecho del trabajo de telemedicina. Si hoy día no se dispone de un oncólogo en un hospital que está en un sector rural de Chile, perfectamente se puede disponer online del mejor oncólogo del mundo si tenemos una muy buena infraestructura de fibra óptica. Otro elemento importante es la seguridad. El hecho de que tengamos una red de infraestructura de fibra óptica nos va a permitir generar los mejores despliegues de videovigilancia a través de fibra óptica, indistintamente sea la tecnología, puesto que podemos seguir avanzando y evolucionando y podemos seguir sacándole el máximo de provecho a estas redes. Pero por sobre todo le podemos entregar a la gente un mejor acceso a una verdadera banda ancha. Todo a través de fibra óptica, llevando a Chile hacia un nivel global de comunicaciones. Tratando de conectar al sur de Chile, y aquí apoyando mucho los esfuerzos que está haciendo Subtel, que es un mega esfuerzo que está realizando y que es un gran paso para el desarrollo de nuestro país, pero también observando de que hay que realizar muchos esfuerzos desde el punto de vista de la combinación de esfuerzos públicos y esfuerzos privados para poder mejorar la penetración de Internet.
Si hoy día estamos en un 4,1%, según esta estadística que le estaba mencionando, que es una estadística de la OCDE, hoy día podemos crecer muchísimo más y tenemos mucho por crecer, pero necesitamos también preparar adecuadamente a todos nuestros profesionales, a los técnicos, a los ingenieros, pero por sobre todo a los tomadores de decisiones que muchas veces no comprenden la importancia y la relevancia que tiene trabajar con la fibra óptica. El proyecto de fibra óptica austral nos trajo acá y es lo que nos trae un tremendo desafío. Y este desafío es lo que nos va a llevar a que realmente podamos construir un país digital sobre una infraestructura que es una infraestructura a prueba de futuro, como es la fibra óptica. Muchas gracias. Le damos las gracias a Rodolfo, muy buena la presentación, lo de la fibra óptica, tiene cara ahí los instaladores, ustedes ya lo vieron.